Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología Social y Cultural en Sevilla. Es especialista en la cultura andaluza desde hace varias décadas. Cito su tesis doctoral, conocida en este contexto: Propiedad, clases sociales y hermandades en la Baja Andalucía. Fue militante de la izquierda durante la transición, participó desde el principio en los movimientos pro autonomía de Andalucía, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos, coordinador del Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía, que se ocupa del análisis de diversos aspectos de la cultura andaluza. Sí, antes de nada querría hacer la consideración positiva de que la universidad, instrumentos de la universidad, se utilicen para debatir sobre lo que nos interesa, más allá de del estrecho espacio de las aulas y más allá también de, a veces, actos públicos donde, bueno, el tono mitinero es excesivo. Creo que es adecuado tratar de analizar y debatir y poner sobre la mesa coincidencias y disidencias de una manera seria, rigurosa, universitaria, lo cual no está alejado ni mucho menos del apasionamiento y de la implicación. Bueno, yo en lo que he escuchado hasta ahora tengo, como es lógico, ciertas coincidencias y una serie también de no coincidencias. Yo en estas situaciones creo que hay que distinguir, o al menos eso trato de hacer desde hace tiempo, tres niveles. El nivel de la radiografía, el nivel del diagnóstico y el nivel del tratamiento. Para cualquier cosa, yo no soy de la rama de la medicina, pero pienso que cuando contemplamos cualquier situación conviene distinguir esos tres niveles, porque confundir los tres niveles y los elementos de los tres niveles creo que es negativo. Y entonces podemos coincidir mucho en la radiografía, menos en el diagnóstico, e incluso si tuviéramos el mismo diagnóstico, pues el tratamiento no tiene por qué ser el mismo. Entonces voy a tratar de atenerme brevemente, y como hay también luego más tiempo para intercambiar posiciones, en estos tres niveles. Sobre la radiografía. Bueno, a ver, se cumplen estos días 37 años de AP el 4 de diciembre de 1977, sin el cual no hubiera habido luego el 28 de febrero del 80. Bueno, se dice, digamos, en el discurso oficial, pero también en el discurso de lo que yo he llamado respetuosamente, pero también claramente, los acólitos intelectuales del poder establecido, que la autonomía que tenemos es resultado de esas dos fechas, 4 de diciembre y 28 de febrero. Yo creo que la autonomía que tenemos es una traición, justamente, a lo que el pueblo andaluz exigía en esas dos fechas, porque exigía autogobierno. La gente no sabía muy en concreto, y el 4 de diciembre era imposible porque no había ni siquiera el marco constitucional, ¿en qué consistiría eso jurídicamente de la autonomía? Pero la gente tenía muy claro que hacían falta instrumentos de autogobierno. Autogobierno significa gobierno propio, para encarar los problemas. Yo quiero recordar que el 4 de diciembre solamente hubo una bandera en las calles, exactamente y exclusivamente una bandera. Subrayo esto porque una parte de la historiografía contemporánea y, desde luego, los acólitos del poder están planteando que Andalucía en aquel momento, pues lo que hizo es, bueno, algunos simplifican y algunas simplifican con defender a España, ¿no? De la amenaza, se supone que de vascos y catalanes, para variar, ¿verdad? Que, bueno, pues exigían derechos históricos, en fin, el renovar la autonomía que ya tuvieron la Segunda República y todo eso. No, el 4 de diciembre el sentimiento andaluz se convirtió, se tradujo en el plano directamente político, por cierto, con gran sorpresa y supongo que estupor,
de muchos analistas, muchos supuestos expertos, etcétera, etcétera, que decían que en Andalucía no había ni sentimiento andaluz y mucho menos conciencia andaluza. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la autonomía que nos dieron, y nos dieron sobre todo por acuerdo de 4 partidos políticos, los 4 más importantes, no hay que olvidarlo: el Partido Socialista Obrero Español, la UCD, el Partido Comunista de España y el PSA todavía en aquellos momentos. Hicieron un estatuto que no respondía a lo que el pueblo andaluz había clamado en las calles y ganado en las urnas: un autogobierno. Entonces, claro, ¿en qué situación estábamos hace ahora 37, 35, 37, 40 años? Andalucía se caracterizaba por la dependencia económica, la subalternidad política y la degradación cultural. Hoy, casi 40 años después, nos caracterizamos exactamente por lo mismo: por la dependencia económica, la subalternidad política y la degradación cultural. Quiero decir que, claro, eso de que estamos mejor que hace 40 años, bueno, y claro, ahora hay muchas cadenas de televisión y hace 40 años había una nada más. Pues vale. Yo recuerdo que en el franquismo a mí me decían gente del régimen que el franquismo había sido muy positivo porque durante la República los trabajadores tenían solo un par de alpargatas y ya en los años 60-70 pues tenían zapatos. Evidentemente se había progresado, eso es indudable. Se estaba mejor en esos términos. Hoy estamos mejor en términos, en una serie de ámbitos, faltaría más, discutirlo sería falsear la radiografía, pero estructuralmente estamos donde estábamos. Antes se ha dicho, y yo eso sí lo comparto evidentemente, que seguimos en el furgón de cola, la supuesta convergencia a otros territorios dentro del Estado y no digamos de Europa no ha existido, a pesar de cuentos varios que nos han contado durante estos casi 40 años de que estábamos a punto de ser la California de Europa, después casi la Finlandia, la peregrinación, digamos, a Finlandia, yo recuerdo del presidente de la Junta y de muchos consejeros, etcétera, a aprender de Finlandia. Bueno, esto parecen bromas, pero esto ha ocurrido en estos 40 años, que parece como si, digamos, todos tuviéramos amnesia, ¿no? Entonces, claro, yo diría que estábamos donde estábamos, y en lo que tiene que ver con la autonomía, por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, el propio contenido competencial, etcétera, etcétera. Claro, algunos, en el referéndum aquel, no del 28 de febrero, claro, que era por el autogobierno, sino el texto del estatuto, planteamos que había que votar no. Yo voté no, porque el análisis de ese texto, se deducía, por lo menos eso creíamos, alguna gente, muy poca gente, por cierto, ¿verdad?, que no iba a servir para lo que tenía que servir. Y eso se demostró pronto en la, suavísima mal llamada reforma agraria o iniciativa de reforma agraria del presidente Escuredo, que no era tal reforma agraria, pero era una cierta modificación. Pues ni eso se podía hacer con el estatuto. Bueno, y de ahí hasta ahora. Ese es un motivo. Insuficiencia radical del contenido competencial y de los instrumentos para transformar en algo importante, en cuestiones centrales, Andalucía. Y una segunda cuestión. No ha gobernado Andalucía nadie que se haya creído que Andalucía existe como pueblo y que tiene unos intereses más allá de los intereses de los partidos. Esto va a quien, evidentemente, lleva casi 40 años gobernando la Junta de Andalucía, que es el que sigue llamándose, no se sabe por qué, Partido Socialista Obrero Español, y las muletas que ha tenido en unos momentos u otros de otros partidos políticos que actuaban y aspiran, incluso algunos a actuar de monaguillos del obispo, del poder. Claro, si no hay competencias, no hay instrumentos suficientes, y además los que hay no se utilizan siquiera, porque Andalucía, el extractivismo del que se ha hablado, que yo comparto, que la radiografía de hace 40 años y la de hoy, en gran medida, es también extractivismo de votos.
Andalucía es una cantera, sobre todo, de votos para los partidos políticos. Claro. Entonces, una autonomía sin gente que crea en el autogobierno y sin instrumentos mínimamente eficaces, pues claro, después de casi 40 años, pues estamos comparativamente, insisto, con otros territorios, con otros países, etcétera, estamos donde estábamos. Claro, hoy, en esta llamada crisis, es parte de una crisis que yo creo que sí, el mundo está en crisis, una crisis sistémica. No es una crisis solo financiera, ni solo económica, ni solo social, ni solo política, ni solo de valores, es una crisis generalizada, es una crisis civilizatoria. Entonces, cualquier cosa que hablemos hoy y de cara además al mañana, yo creo que tiene que tener en cuenta el contexto. El contexto en el Estado español es de derrumbamiento del régimen de la transición, derrumbamiento de la segunda restauración borbónica, que tiene, por cierto, muchas características que la acercan y la hacen equivaler a la primera restauración borbónica del siglo XIX y principios del XX, bipartidismo corrupto, alternancia que no alternativa, caciquismo, neocaciquismo, en fin, las lacras que tiene ahora el sistema y que, que se derrumba la abdicación nada menos que de un monarca en este país, pues está señalando el grado de gravedad, ¿verdad?, de la situación y, claro, estamos en un momento crítico, en un momento de, si queremos llamar, de una segunda transición. La historia, yo creo en el presente histórico. Para mí, el presente histórico es el tiempo en el que lo de ayer sigue estando presente muy vivamente en el hoy. Para mí el presente histórico son los últimos 100 años, 100 algo de años. Lo demás, pues también, evidentemente, todo es el resultado de lo anterior, pero básicamente para Andalucía, pues desde finales del siglo XIX hasta hoy. Y en ese sentido, claro, en este derrumbe del régimen, en una crisis sistémica general, ¿cuál es el futuro que se nos plantea? Por una parte, el que nos plantean los políticos de oficio, para aplicar una frase de Blas Infante, ¿no? O sea, los que se han profesionalizado en la política, de lo que, en Andalucía yo creo que lamentablemente pues hay ahora ejemplos en puestos muy altos de partidos y de la propia administración autonómica. Gente que no conoce más centro de trabajo que su propio partido, desde que era pequeño, que empezó de aprendiz y tal y cual, y llega hasta arriba. Mostrando evidentemente grandes habilidades para en ese cuello de botella llegar determinadas personas y que no lleguen otras. A gente que no se le conoce oficio ni beneficio, aunque puedan decir que tienen un título. Los títulos. Entonces, en esa situación, ¿qué se nos ofrece? Se nos ofrece más de lo mismo. Me parece una vergüenza que se plantee. Yo el otro día vi las fotos y tal, la señora presidenta de la Junta de Andalucía en la inauguración de un Burger King, planteando que era una bendición del cielo el que se iban a abrir más de 50 restaurantes de Burger King en Andalucía y se iban a propiciar no sé cuántos puestos de trabajo, y allí estaba nuestra señora presidenta, ¿verdad?, congratulándose de eso. O la minería a cielo abierto, que es una actividad absolutamente nociva, pero que, pues se patrocina desde la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Esa función extractiva, junto a la función balneario, ¿verdad?, el turismo de masas o de jubilados como la opción, también, claro, la función basurero. Aquí nos mandan, aunque se habla poco de eso, los productos tóxicos, etcétera, etcétera, de muchos países para que los enterremos aquí, nos los traguemos aquí. Digo traguemos en el sentido estricto porque eso contamina los acuíferos y evidentemente estamos tragando porquería de otros, además, y la función barrera frente al sur, ¿no? Claro, en contraste con eso, no se plantea nada en otros terrenos. La posición de la Junta de Andalucía con respecto a
a esa situación lamentable de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, de la apropiación de una entidad privada como la Iglesia Católica de la Mezquita de Córdoba, incluso de la plaza que está delante de la mezquita. Y la Junta de Andalucía, supuestamente de izquierda, supuestamente de tal, ¿qué hace? ¿Qué dice? Bueno, o el proyecto de ley ahora sobre patrimonio inmaterial que está encima de la mesa y que se va a aprobar rápidamente en Madrid y que va a hacer que el flamenco ya no sea, por ejemplo, patrimonio de Andalucía, ni otras expresiones culturales, porque también las hay en otros sitios, y entonces esa recentralización de la que se hablaba, bueno, esto es un ejemplo entre otros. Bueno, en esa situación estamos. Alternativa a eso, como no quiero abusar del tiempo y luego vamos a tener más tiempo de debate, pues plantearé algunas de las cuestiones, no una receta, yo no creo en las recetas, ni un programa, pero sí algunas líneas de hacia dónde y en qué orientación deberían de ir las cosas. Espero luego tener